En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que esté todo bien. Como saben, arrancamos ayer la semana dedicada a Osiris Rodríguez Castillos y estamos aquí con un invitado especial, un invitado de honor, alguien que realmente ha trabajado su obra, más que estudiarla, yo creo que la ha trabajado. ¿Cómo le va, Héctor Numa Moraes? Bien, y feliz de que se recuerde y se haga un homenaje a este gran maestro nuestro. Vos decís que a él lo seguís desde los 15 años prácticamente. O antes, sí, desde que salió su primer larga duración y el primer doble, ¿no? Uh-huh. Claro, los escuchaba continuamente. Hasta de canto. Hasta el agujerito escuchaba. Y me imaginaba que era él. O sea, ¿cómo que te imaginabas que era él? Yo lo escuchaba y decía, soy yo. Claro, correcto. Yo quisiera ser así. Sí. No, porque yo quisiera cantar así. Sí. Ah, ¿sí? Claro. Sí. Y además las partituras... Pero cantan bien distintos ustedes. No, eso no tiene nada que ver. ¿No? O sea, el estilo de cantar, la forma. Claro. Pero lo mismo me pasaba con Biglietti. Siempre tuve esa forma de escuchar y imaginarme que era... Sí, digamos, de posesionarte, ¿no? Posesionarme, sí. Y no, claro, los registros son distintos, pero además llegaban las partituras de las canciones y eso fue muy importante. Eso lo leí también, sí, que estudiabas las partituras vos de él. Claro. Pero vos ya, entonces leías en solfeo desde cuando vos... Y a los 8 años yo había estudiado en el Conservatorio Municipal allá, en solfeo, y después, cuando empecé con la guitarra, vuelto de San Gregorio, empecé a estudiar música clásica y dentro de la música clásica con profesores sin esquemas por supuesto que entra la música popular. Combinaban la popular y la clásica. Claro, y aparecían partituras de Falú y aparecían, claro, las canciones de Osiris editadas en Argentina, en la Ricordi, no llegaban, y eso era fundamental. Porque eso, digamos, aclaremos, Osiris Rodríguez Castillo es alguien que comenzó su carrera, digamos, musical con el piano. Él aprendió piano primero, era alguien que escribía los arreglos en partitura, algo que no suele ocurrir en el campo de la música popular, ¿no? No siempre, a no ser Daniel, y Falú, digamos, que lo mencionaste ahora. Por supuesto, don Eduardo, por supuesto, Carlos Di Fulvio también. Yupanqui, por ejemplo, ¿no? Yupanqui, por supuesto que sabía música, pero no sé si era tan como hacía don Eduardo Falú, que escribía el arreglo. Sí, tal cual, y lo tocaba tal cual. Sí, yo encontraba que había diferencia, ¿no? Ajá. Entonces eso me amargaba un poquito, porque claro, los truquitos del viejo no estaban. Mientras que de don Atahualpa siempre aparecían partituras con sus canciones, con sus obras. Escritas por otros. Por otros, claro. Nunca por él mismo, ¿no? O sea que no sé si lo haría o si simplemente lo... Ahora, cuando los otros escribían, pregunta, los temas estaban un poco más simplificados, ¿no? Absolutamente. Las partituras que nos llegaban era de Bianchi Piñeiro, y no tenía nada que ver con lo que sonaba en el disco de Yupanqui, ¿no? Y de Falú dijiste que no ponía todo porque los truquitos decís que se los guardaba, digamos, para tocar, porque... O la emoción que va cambiando. Va cambiando, es lógico. En el disco, cuando vas a grabar, tú tocas, y después la partitura es un esquema. Sí, claro. Muy cercano a lo que es, pero, por ejemplo, del Cóndor Pasa, hay varias versiones grabadas y editadas habrá una, ¿no? Claro. Había una milonga que yo llegué a tocar en público en aquella época, en una kermés de Falú, que hasta hoy no puedo tocar, no sé qué habré hecho, debe haber sido espantoso. Pero a mí me parecía que era lindísimo. Pero porque fue
La recepción no estuvo muy bien. No, la recepción ni me acuerdo, pero digo... pero que es muy difícil, digamos. Muy difícil. Y yo no sé, contrapunteando creo que se llamaba, y la versión no era ni en el mismo tono que él la tocaba. Ni en el mismo tono. Sí. O sea que... Era de otro... estaba pasado por otro. Sí. Estaba escrita por otro. Porque vos siempre decís, y eso llama la atención, que para vos Osiris no solamente tenés una gran admiración, sino que es dificilísimo. Es muy complicado, sí. Ahora, servía mucho que tuviera la partitura porque vos ibas siguiendo lo que hace la guitarra con la línea del canto arriba, ¿no? Entonces eso te daba una posibilidad de practicar el cantar y tocar algo realmente complicado al mismo tiempo. Entonces servían muchísimo, ¿no? Vos lo decís en un momento, sí, lo decís y yo no entendí muy bien. Decís que te ayudó también a aprender a tocar, digamos, y cantando a la misma vez. Claro, porque generalmente la canción popular es un acompañamiento. Es un acompañamiento claro. sencillo, incluso en otros países, no quiere decir que sea más fácil, se pone más acento en la armonía. Mientras que en nuestra música el acento está más en el contrapunto. Es una guitarra que opina, que habla. Contrapunteando la voz. Sí, va como opinando. Sí, también. Sí, correcto. Y eso es típico de acá, de esta zona, ¿no? Y bueno, Osiris era un arma maravillosa para meterse en ese tipo. En ese contrapunto, Osiris, digamos, era un maestro. Un maestro. ¿No? Porque, sí. digamos, hace muchos arreglos y como que está contrapunteando esa voz que, por otro lado, no es una voz que llama demasiado la atención al principio, por lo menos, ¿no? Comparado con las grandes voces, me parece, ¿no? No, él no tenía un registro muy amplio y era más bien... Hay canciones que me quedan muy bajas y que tuve que cambiarlas de tono, por ejemplo, ¿no? Transponerlas. Pero, claro, las melodías no son más bien tradicionales, ¿no? Pero lo que va haciendo al mismo tiempo con la guitarra... Con el contrapunto, sí, claro. sí, ¿no? Ahí se complica. Ahí la está bordeando y bordando, ahora está. Sí. Y en ese sentido, todo eso él lo transponía, lo pasaba a un papel, lo pasaba a la partitura. Sí, digamos, en principio... Bastante fiel, aunque cuando escuchas la grabación, lo mismo que pasa con Falú, con Chopin, alguna cosita de más se va. Claro. No, claro. De última, la partitura también es para ellos como una guía, ¿no? Es un esquema. Un esquema para estudiarlo y de todas las partituras, ¿no? No, ahí tenés que ponerle la sangre, sí, claro, la emoción, todo lo demás, ¿no? Sí. Y sobre todo si lo estás cantando también, ¿no? Ahí también y si estás cantando está el texto, el texto que es fundamental. Vos decís en un texto acá, porque hiciste un disco en el 2001 que se llama Numa canta Osiris, ¿no? Sí, mirá, 2001. Hay una cantidad de años. Fue un homenaje porque sabían, digamos, Mauricio Ubal, los que te lo propusieron, de esa pasión que tenías vos por Osiris. Sí, fue Mauricio Ubal que me propuso la idea y me encantó, pero me puse a estudiar muchísimo. Cada vez que tenemos que cantar Osiris, te cuesta por lo menos una semana y media de poner los temas en dedo. Dejás de cantar una semana y se te fueron. Sí, no es changuita. Hay canciones que... Para tocarlo igual, o digamos, al estilo de Osiris, porque también para tocar la partitura. Después hay un Osiris simplificado, que es el que anda por ahí también, ¿no? Bueno, claro. Para los fogones o lo que fuera, ¿no? Claro, porque no le vas a pedir al paisanaje y a la gente de campo y a la que gente le guste la galponera, por ejemplo. Claro, que tenga que primero ponerse a estudiar un conservatorio para después tocar la galponera. No. Que esa era una contradicción que tenía Don Osiris, ¿no? Algo que no sé si él me dijo una vez: mis canciones son muy difíciles. Claro, las canciones son para cantarlas, ¿no? Si puedo hacer una canción es para cantarla. Sí. Y no le puedes pedir a todo el mundo que cante como vos. Al contrario, cada uno tiene que poner lo suyo. Exacto. Pero hay formas de ponerle lo propio, respetando lo más posible lo que quiso el autor, ¿no? Lo más posible. Ahora hay gente que no tuvo la oportunidad ni la suerte de poder estudiar. Entonces, claro. Pero le encanta la obra de Osiris. Entonces, en el caso de Osiris parece que se planteó,
yo estuve leyendo el libro, lo que se planteó es como por un lado estar muy apegado a la tradición, digamos, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, digamos, complejizarla y darle todo esto que estamos hablando justo ahora. Yo creo que él... Porque digo, esas canciones que parecen tan tradicionales, algunas y todo esto, él los contrapuntos y todo lo que le pone es... No, son muy tradicionales. Lo que pasa es que él tenía la posibilidad, un tipo que sabía música, que había estudiado con Rapat, él tenía la posibilidad de tocar así. Sí. Y bueno, ¿y por qué no hacerlo, no? ¿Y por qué no escribirlo así? Y, afortunadamente. Pero claro, ahí entramos en una cierta contradicción en cuanto a que él seguía con esa tradición popular, pero a la vez le estaba poniendo sus canciones son sólidas, dice ¿no? Son muy sólidas, dice. Y bueno, porque él era... su oficio era ese, ¿no? Y uno trata de hacer su oficio lo mejor posible. Claro. Ahora, si vos tenés la posibilidad, como sucede hoy, por ejemplo, tenés la posibilidad de estudiar y decís, pero es más fácil enchufar la guitarra y tocar ahí, bueno, ahí claro. Tu oficio lo estás haciéndolo menos rico, ¿no? Hoy tenemos grandes posibilidades de trabajar y bueno, hacerlo lo mejor posible. Bueno, y sobre todo ahora hay más posibilidades de, por ejemplo, así como vos estuviste al lado de Osiris o te llegaban esas partituras, ahora hay posibilidades multiplicadas por 100, ¿no? De acceder a otros grandes músicos. Imagínate. Que ahora, que eso antes no existía, digamos, esa. Yo lo que te decía era si él, su aporte a la tradición, porque lo mismo también es con su poesía, yo me di cuenta, ¿no? Él quiere seguir esa línea tradicional, pero a la vez le agrega una profundidad y una, ¿no? No, es una cosa tradicional, pero de una profundidad fabulosa. Sí. Es decir, el Grillo Nochero, el poema, ¿no? Es algo fuera de serie. Y es un mensaje de ¿cómo te voy a decir? De darle fuerza y ánimo a la juventud para que siga adelante. Cuando dice, por ejemplo, que el campo nunca te dice que un grillo más no hace falta. Es para que nunca te vengan a decir de que no sos necesario, ¿no? Claro. Y bueno, y va a las profundidades del nacimiento de la vida. Es decir, es muy profundo todo lo que dice, con palabras nuestras. Con palabras no nuestras. No es necesario hablar en inglés. No, pero con palabras nuestras, y era una persona que había leído muchísimo y tampoco se le nota la lectura, digamos, a primera vista, ¿no? O sea, él no, su erudición no la ponía en ningún lado, digamos, visiblemente, quizás oculta o quizás en la profundidad. Pero hay un par de frases ahí que él habla, por ejemplo, en un momento de los griegos, en entrevistas, ¿no? Sí. Que después no aparece, digamos, en su poesía. Y un griego en Sarandí allí es más raro que... A ver, pediste Cisne Negro. Vamos a escuchar Cisne Negro. ¿Por qué este cisne? A ver. ¿Qué podemos decir de esta canción? Es una canción realmente preciosa. O sea, ¿a vos se te hubiera ocurrido comparar un caballo con un cisne? No. Bueno, la verdad que no. El cisne es un caballo aquí, ¿no? Y musicalmente es una creación de Osiris, que él en ese disco que estuvimos hablando hoy, del sello Gold Laut, serie tonal, él habla de la canción gato. Dice, la canción es una forma. Existe la canción y existe el gato. No existe la canción gato. Bueno, y ahí canta el Montaraz. Que la inventé yo, dice. Claro. Ahí canta el Montaraz. Pero el Cisne Negro es una canción gato también, igual que Corrales Algorta. Y es realmente interesante. Hay que no asustarse cuando se mira la partitura, porque tiene un cuatrillo ahí, 2 o 3 cuatrillos al comienzo que hay que... bueno, y nunca, yo cuando la grabé en el 91 estaba muy asustado, realmente. Y realmente traté de hacer lo que él escribió, pero es imposible, ¿no? Hay que escuchar la versión de él para escuchar ese caminar o trotear del caballo, que lo hace maravillosamente, que seguramente fue lo que él quiso marcar en la partitura. En la misma partitura. Y que yo no supe. No, pero igual leerlo. Otra, sin marcar tanto, yo lo escuchaba ahora y varias canciones de él, varias piezas, se nota esa cuestión del caballo, en varias. En todo se nota ese gran lector, que él dice que desde los 5 años leía,
a ese gran conocedor a fondo de todas las cosas del campo. Porque no es un desconocedor, alguien que no conoce el que habla. Habla alguien. No. Por eso tiene ese vocabulario y todo esa digamos, por ejemplo, el río, el agua, le permite hacer metáforas para hablar de otras cosas, ¿no? Sí, y la profundidad de decir cosas con nuestra forma de hablar sin tener que poner palabras no usuales. Por ejemplo, Grillo Nochero. Vos mencionaste Grillo Nochero, que eso obviamente es una poesía, y simplemente, vamos a escuchar primero, la leemos después. Ahora vamos a escuchar Cisne Negro. Viene pintando octubre. Un airecito nuevo ronda por los potreros despeinando pirinchos. Es hora de alzar el poncho y al galopito corto cruzar el horizonte siguiendo las bandadas de margullones. A veces nos vamos lejos, por los cerros azules, por los esteros. Mi caballo es la estampa de un cisne negro, con los cascos apenas si toca el suelo. Yo soy apenas triste y apenas cierto, con mis coplas apenas si toco el cielo. Trote largo, duro y parejo, que repican las ricas copas del freno. Me gusta el galopito bien comadrero, que hace brillar de antojos los ojos negros. Me gustan las muchachas de junto al viento, con resabios de luna, miel y silencio. Pasar los ranchos les tiro un beso, parece que lo buscan mirando al suelo y mirando se quedan cuando me alejo por los cerros azules, por dos esteros. Mis pinchas son de plata, yo soy de tiempo, mi caballo es la estampa de un cisne negro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Un resabio de gauchismo quedó a la orilla de los fogones. Casi en cualquier parte se ven aún una espuela rota, un lazo ramaleado, una lanza olvidada entre los varejones de una quincha, y en toda guitarra una milonga, la más humilde, la más piona, la galponera.
galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón. La arrastró la montonera cuando el llano corcovió y hubo un ñudo de orientales, lanza, trabuco y facó. O el capataz de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melico, salga de ahí si era un primo, y han de huir una guitarra y algún pardo trovador, la galponera Patuitos, general de división. Paz como en la guerra, apeligrando vivió, entre guampas de franqueros y orquestada un redomó. El cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recadito canto. En ella mojan mis indios los ojos de su canción, cruda pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llaman la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Este es obviamente uno de los temas más conocidos de este hombre llamado Osiris Rodríguez Castillo. Me refiero a la galponera, que lo estamos escuchando porque a pedido de Numa, ¿no? ¿Es porque te gusta a vos o no? Me encanta, la galponera es uno de los temas más hermosos de Osiris y más complicados, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Junto Pero con... es de los más conocidos. Y más asesinados. Más despedazado también. También. Pero está bien, porque a veces queda muy lindo, ¿no? Y viste que también lo popular tiene eso, no claro. Importa el uso que le dé, digo, mientras eso vaya circulando, digo, ¿no? Y eso es lo que yo pienso, digo, las canciones son para cantarlas. Claro. Ahora a Don Osiris no le gustaba mucho que le cambiaran las... Claro, no son para, digamos, para tener la calidad de la grabación, ¿no? O sea, a veces pueden animar, yo qué sé, una reunión, o pueden animar, digo, ¿no? Claro, cuando suena el arreglo de Osiris es muy especial, digo, es una maravilla, realmente de contrapunto, y nace de una milonga popular que tocaba su padre, ¿no? Así que la música es tradicional, digamos, el origen. Sí, el padre tocaba una milonga, y él después la arregla, hace ese texto precioso. Sí, texto espectacular. Espectacular. Sí, está muy bien el texto. Y dice que se la cantó al padre. Orgulloso. Sí, y el viejo le dijo, me echaste a perder la milonga. Lo asesinaste, ¿no? Viste que cada uno es increíble, ¿no? Claro. Es increíble. Ahora, vos te das cuenta que en cuanto a la melodía, sí, es tradicional. La llaman la galponera y es milonga de fogón. Pero si cantás milonga para una niña, es lo mismo, ¿no? Es la misma melodía, por ejemplo. Sí. El que ha vivido penando por causa de mal amor, viste que la melodía es la misma. Es parecida. Sin embargo, no tiene nada que ver milonga para una niña con la galponera. Nada que ver. Pero la melodía es una cosa tradicional, claro. Lo digo porque Osiris no está casi, ¿no? Me degüella de parado acá nomás. Vos lo tuviste, digamos, decís que esas cosas que tiene Numa de la memoria, ¿no? Porque Numa ha vivido muchas cosas, pero ¿no? Memoria más o menos, ¿no?
Porque decís que lo admirabas con toda tu pasión, con toda tu admiración a Osiris. Sí. Tocaste con él la primera vez y no te acordás bien dónde tocaste. No me acuerdo. O sea, quizás la emoción fue tan susto. grande de estar juntos. Ah, el susto. Bueno, la emoción es el susto también. Sí, creo que tiene que haber sido por tambores. ¿Y en qué situación me invitaron para ir a tocar ahí, donde iba a ir nada menos que Osiris Rodríguez Castillos? No sé. Lo que ¿Y yo... el año? No, Tampoco. tiene que haber sido ¿El en 70? la época... No, 64, quizás, 65. Yo cantaba canciones de él, porque empecé cantando canciones de él. Sí. Tanto que el locutor me dice... Pero vos 65 no tendrías 15 años, ¿eh? Sí. ¿Y cantaste con Osiris al lado? No, Osiris no estaba ahí al lado. No, si no me pega un garrotazo. Pero yo digo ahí cuando nomás, la primera vez que cantaron juntos. Bueno, en el mismo lugar. Ah. Pero él no había llegado todavía, entonces yo empecé a cantar y el locutor me dice, mira que después va a cantar el hombre. Y vos cantabas todas las de Osiris. Todas las de Osiris. Y le estabas quemando todos los temas. Sí, más desubicado. Nada, le estaba asesinando los temas, ¿no? Ah. Y después él llega, Sí. y yo ya había cantado, ¿no? Él llega y eso es una cosa que yo no me explico. Sí. No me la puedo explicar. O yo era muy petizo, Sí. pero no podría ser más petizo que un billar, ¿no? Ajá. Que la mesa de billar. No. Pero yo, en la imagen que tengo, yo lo veía de abajo del billar. Muy alto. Sí, O sí. yo estaba sentado en el piso. No, claro. O Y la tenía impresión también. una sí. impresión de No, ver claro, nada menos que claro, Osiris, que fue claro. y puso la guitarra arriba del billar. Claro. Y, wow, y después cuando actuó, un poco me desilusionó. ¿Y te desilusionó? Sí, en cierta manera sí, porque yo esperaba escuchar aquel disco que lo oía de todos lados, ¿no? Sí. Y él cuando hizo el Malevo, Sí. no tocó la guitarra al mismo tiempo. No, claro. No, bueno, pero en esa época uno pensaba, esto tiene que sonar igual que en el disco, Exacto, ¿no? Poner el no, disco claro. y no había playback para hacer, ¿no? O Entonces sea que hizo el Malevo, dijo el Malevo, pero sí, puso la guitarra en la falda con todo. solamente lo recitó, Claro. solo. Y yo me quedé pensando, pucha, claro, no es lo mismo. Después me di cuenta que hablar y tocar la guitarra al mismo tiempo es altamente Sí, difícil. Sí. Lo logró hacer. Él después, cuando tengo una grabación del 78 por ahí, y antes, en un acto del Frente Amplio, que después fue a casa de una familia Minetti, que lo llevaron, y hay un asado, él toca la guitarra y dice sus poemas. O sea que, y cuando lo conocí, o reconocí que fui a su casa, claro. él estaba estudiando eso. Mirá. Y yo creo que los últimos discos que grabó los hizo diciendo y tocando la guitarra al mismo tiempo, que es muy difícil. Es muy difícil, es más difícil entonces, vos decís, recitar un poema que es largo, y tocar la guitarra al mismo tiempo. Tocar una obra difícil en la guitarra, ¿no? Claro. Porque son obras clásicas. Porque aparte estoy pensando que en una canción voz y guitarra de última se van acompañando, van unidas, ¿no? Y vas acompañándote con él. El problema del decidor, o el mal llamado recitador. Sí. Osiris no era un recitador. No. Él te está diciendo un poema, pero te está hablando, te está... vos te está convenciendo. Está contando algo que pasó recién, por ejemplo. Claro, y estás tocando algo que es altamente difícil y al mismo tiempo. Es decir, no es ese recitador que te hace aparatos y se arrodilla. Él hacía una broma de un recitador que se vanagloriaba de ser el único recitador que operaba los meniscos. Y se reía. Dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué así? Y porque había una parte donde decía, Dios mío, un poema de él, creo. Entonces él se tiraba de rodillas en el suelo, ¿no? Rogándole a Dios, pero se olvidó que el piso era de hormigón y Ahora me hiciste acordar. Hacía muchos cuentos cómicos. ¿Ah, sí? Sí. Porque claro. tiene fama de un hombre muy arisco, Montaraz. Nosotros esta semana pusimos como el título de la semana, Osiris el Montaraz. Y porque hay esa cuestión de arisca, que él lo dice cuando habla. Por ejemplo, el Montaraz dice que se podía haber llamado monteador. Sí. Pero en realidad el monteador es el que hace monte, ¿no? Que va cortando. Sí. Pero Montaraz es el que vive en el monte.
impresionante, ¿no? Sí. Sí, claro, y tenía un amigo que lo sentía echar a lo lejos, y iba a tomar mate y a escuchar cuentos con ese amigo. Dice, en ese recital, él canta el Montaraz y dice, hice esta canción para de vez en cuando tenerlo más cerca. Tenerlo cerca, porque hacía mucho que no lo veía, impresionante. Sí. Y vos decís que era muy gracioso en la cercanía, digamos. Sí, él era tenía muchos cuentos y muchas... Lo que pasa es que hay gente que pero quiere hacerse ver, ¿no? Pero tiene fama un carácter difícil. Yo te digo un detalle. Bueno. Yo vivía en España, claro, era chico, y un día en El País de Madrid le hacen una entrevista a Ciro Rodríguez Castillo en la contratapa. Y me acuerdo de haberlo leído porque yo leía todo lo que me caía de Uruguay, que no era mucho lo que se publicaba. Y me sorprendió ahí lo entrevistaron como un luthier, como alguien que hacía guitarra, ¿no? Y que construía guitarra. Y me sorprendió lo hosco que estaba en la entrevista. Claro, en principio, si no te conoce y si ves que tú vas con una actitud, vaya a saber, media arrogante, vaya a saber, él se ponía por encima tuyo, claro. Sí, ahora, si vos vas normal como cualquier persona y sin sentirte porque superior. Porque en las declaraciones, en muchas entrevistas que hace, habla de él como que... no, era muy egocéntrico. Prácticamente un genio, digamos. ¿No? Y era. Sí, pero lo decía. Yo lo decía. Sí, él dijo también que había muchos ganapanes del arte y mucha gente se enojó. Y yo creo que tenía razón. Sí, hay mucha gente que usa el arte simplemente para ganar dinero, ¿no? Claro. Y él era de otra estirpe, no le interesaba el dinero, así murió también, y en realidad su riqueza era interior, era su cabeza, su gran cultura, que vaya a saber de dónde vino. No, y cultura y una gran, un artista multifacético, porque ahora estamos hablando de él como músico, ¿no? Sí. Pero era escritor, era cuentista, era poeta, escribió una obra de teatro, dramaturgo, muy importante en su momento. Y habrá tirado muchas, porque era un tipo muy autocrítico. Sí, y después dice que en varias entrevistas dice que estaba escribiendo una novela, pero bueno, eso no. Y sin embargo, también pintaba al óleo y hacía cosas con piedras, esculturas también. Tiene un banquito para tocar la guitarra, hecho por él. Sí, eso lo heredé yo. Lo heredaste vos, lo tenés vos. ¿Nunca lo viste? No, ¿cómo fue la historia del banquito? Vos me dijiste que lo tenés ese banquito, vi la foto acá en el libro pero no lo vi a la orilla del silencio en el libro que me lo prestaste. Amalia Dyson, una amiga que Osiris iba a construir guitarra y a trabajar en la carpintería de su marido. Y de ahí tenemos además una grabación maravillosa de Osiris cantando y diciendo, por ejemplo, Forastero, y acompañándose al mismo tiempo. Y también hay bromas que dice mientras trabaja, un cassette que quedó ahí marchando. Es una joya eso. Y Amalia decidió regalarme ese banquito que había construido Osiris, firmado por él. Sí, está firmado a fuego, ¿no? Lo vi. Es una belleza, es una artesanía increíble. Porque tiene un sistema especial para desarmarse. O sea, lo hizo él al banquito. Él, lo encastró todo. Sí. Con un sistema especial para que el banquito quede chato, para llevarlo más cómodamente. Para poder llevarlo. Porque es un banquito solo para guitarrista. Para de poner el pie, claro. Pero yo nunca lo usé, ¿no? ¿Nunca lo usaste? No, por eso no lo vi también. Para que me muerde. Y pregunta, vos, obviamente vos ya estabas en Uruguay, él se murió en el 96, ¿lo frecuentaste en esos años? ¿Pudiste frecuentar? Entre el 85, ahí son unos 10 años más o menos. Sí, cuando vivió en Malvin, él iba casi todos los días a casa. ¿Sí? Sí, a las 5 de la tarde tocaba timbre. Mirá. Pero yo todavía estaba muy asustado de su presencia, ¿no? Porque esta gente así como Alfredo, como él, incluso como Daniel, como incluso Benavides, me causan cierto respeto que yo no lo muestro de pronto, pero que los veo como muy superiores a mí. Mirá. Sí. En el caso de este hombre de Osiris con Alfredo no se llevaban, ¿no? Por lo que dijiste en el libro, por lo menos en la casa de Estrásula hubo 2 veces que... Bueno, son cosas, yo qué sé, de Corrales de Arranquera. Porque Alfredo canta... Alfredo tocó de Corrales y le cambió
Sí, en vez de se empinan los cerros. Se empinan, dijo se inclinan. Claro, entonces... Él dijo que los cerros jamás se inclinan. Claro. Pero después Citarrosa, en uno de sus últimos recitales en Chile, habla de Osiris, canta de Corrales de Tranquera y dice se inclina. Ah, sí, con el ¿Sí? Sí. Y además, digo, ¿por qué no? No, capaz que los cerros tienen un respeto por el que pasa y en vez de empinarse se inclinan, ¿no? Y es parte de la canción lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Que cada uno se va cambiando. Hay cambios más crueles que ese en las canciones. Bueno, pero ese no lo vamos a decir. Ahora, después de la pausa, amigos, seguimos conversando aquí con Numa Moraes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Me quedó de tiempos idos este airecito campero. No es mío, no. De muchacho me lo fió un amigo viejo y a él se lo dejó una novia de patio malbón y alero. Cuando afinó la muchacha, se le ganó al instrumento y solo tocando en ruedas cortonas de amigos serios, sin dar muchas referencias lo llamaba Te recuerdo. Sé que no se casó nunca, hombre de luto pa' dentro. En contadas ocasiones le oí decir al respeto: pa' cruzar la vida bastan un rumbo y un sentimiento. Se le añublaban las vistas, pero no pasaba de eso. Tal vez hallaba prolijo conservar el rostro seco. Pero de encontrarnos solos en la comunión del fuego, donde hay muy pocas palabras para mejorar el silencio, las cosas más escondidas por la hombría de su dueño, las contaba con ternura de mujer el instrumento. Y al brotar de la guitarra entre arrastres y floreos, un rosario de suspiros, de murmullos y de arpegios, alboreaba la muchacha y el airecito campero lagrimeaba como un sauce musical su desconsuelo. Hoy, como la rueda es corta y estoy entre amigos serios, les he dejado este triste que me acompaña hace tiempo. Son memorias de una moza y se llama Te recuerdo. Bueno, este es el tema que estábamos escuchando, se llama Te recuerdo, obviamente de Osiris, y lo pasamos a pedido de Numa. ¿Por qué? ¿Por qué lo elegiste, Tede? Bueno, para mí es una joyita, es algo tan perfecto que, no sé, yo se lo doy a escuchar a mis alumnos de la Escuela de Danza, por ejemplo, como ejemplo de una forma musical que fue muy hecha aquí en el país o en esta zona, que es el triste. El triste. El triste. Una música seguramente, según Cedar Biglietti, de origen andino, ¿no? Que llega a través desde los Andes, de la parte andina, allá seguramente era el yarabí, y aquí se tocaron muchos yarabíes, parece que se solía tocar yarabíes a principios del siglo
19, ¿no? Sí, 19. 1800. Y bueno, ese es un triste que tocaba el padre de él. Y él le escribe, hace el arreglo guitarrístico, que como solo de guitarra es maravilloso. Pero aparte le hace ese texto increíble en el cual él está en una rueda de amigos serios, seguramente con troperos, en el momento que están al lado del fuego, o en un galpón, vaya a saber. Y ahí empieza a contar, tan acorde con esa música que es triste, pero lindísima, sobre esa muchacha que él quiso mucho, que se murió y que se le metió en la guitarra, y en un momento dice alboreaba a la muchacha, y está tan bien empastado el texto con lo que va diciendo la guitarra, y ahí está eso de que la guitarra aquí no es un acompañamiento, sino claro, es la protagonista casi. Es alguien que está hablando también, que me parece una joya realmente. Y él en general, pregunta, en general sus canciones hay solo guitarra, ¿no? ¿O no? En cuanto a otra instrumentación, digo. Sí. Él no grabó mucho, grabó 5 o 6 discos. Sí, creo que son 23 canciones, algo así, ¿no? De todas maneras, nunca grabó con otros instrumentos, ¿no? 23 canciones y 19 poemas con fondo musical. O sea, en toda su vida grabó 42 temas. La pregunta es, el hecho de dedicarse solo a la guitarra, es como acotarte mucho también, lo que vos podés presentar en un disco, digo, ¿no? O sea, dependés solo de la guitarra. Y bueno, era otra época, ¿no? Y la guitarra aquí no es solamente un acompañamiento, sino que es un instrumento. Sí, está claro. Es una orquesta. La guitarra tiene 6 cuerdas y cada cuerda es como si fuera un instrumento. Está claro. Pero digo, el propio folclore después fue variando y fue... Y después le fuimos ¿no? Poniéndole, claro, se le fue agregando otras cosas, digamos, otros instrumentos. Al final le hicimos caja de desastre que... Bueno, pero yo me acuerdo cuando Paco de Lucía en el flamenco puso unas flautas y lo querían matar, digamos, ¿no? Bueno. Porque era solo con guitarra y después No, es otra época, es otro tipo de arte, yo no sé. Pero es otra época, pero él, digamos, esto que estamos hablando, lo graba en los 60, ¿no? Hasta el 73, 74. Sí, pero no era fácil aquí en Uruguay trabajar con los instrumentos. Yo recuerdo cuando Daniel graba con corno, por ejemplo, en Canciones para el Hombre Nuevo, y en Canto Libre ya mete fagot. Bueno, a todos nos llamó muchísimo la atención, y yo también quise en el segundo disco meter un fagot ahí, ¿no? Si Daniel y los olimareños en el 69 no hace con todo extra de momo, ¿no? No ponen platillo. No, antes habían puesto en Quiero a la sombra un ala los famosos organitos que eran los primitivos teclados, que eran unos armónicos, pero le quedó bien porque fue en el texto de José Martí. José Martí, sí. Y no queda, vos no notás un choque, ¿no? Pero sin embargo hay otros artistas como Antonio Tormo, argentino famosísimo, ¿no? Que quiso meter una guitarra eléctrica también, y queda aquello que ponemos patada de enojo tuerto. No, los olimareños pusieron redoblante y platillo, todo detrás de modo. Sí, pero eso es muy popular, ¿no? También metieron después violines, bandoneón. Sí. Daniel lo hacía con un sentido muy de mucho conocimiento. Sí, más austero. Unos arreglos. Sí. Alfredo, por ejemplo, al empezar a grabar en Argentina, también puso orquesta, y el violín de Becho suena violines. Sí. Y yo recuerdo que cuando grabó... Y coros, ¿no? El candombe del olvido, por ejemplo. Sí, pero eso ya en España, ¿no? Sí. Pero recuerdo cuando grabó Milonga el Solitario de Yupanqui con violines, a mí me pareció, digo, qué horrible, qué espantoso. Claro. Y después digo, qué bien que lo hizo. Bueno, ¿no? pero digo, estamos en los 60, digamos, hasta el 74, que este hombre graba solo con guitarra. Siempre. Pero es que, ¿qué le vas a poner a la galponera? ¿No? ¿O qué le vas a poner a Te Recuerdo más que esa
sensación de estar en el campo, al lado del fuego, contando algo. No vas a poner una orquesta. No, atrás. pero a veces yo qué sé, no sé, O un redoblante. un chelo legüero, no sé. ¡No! Estás loco, corres todo el ganado. Las vacas salen disparando. No. La vaquillona. Además, si querés meter una guitarra eléctrica, te deben de enchufarla. Claro. Ahora capaz que sí, pero en aquella época. En aquella época, En claro, Cortina no hubo luz hasta quién sabe cuándo. con batería. Y decime, los finales de él, vos lo seguiste viendo, a ver, Osiris. Hasta Después que... Y digo, Sí. obviamente, si estamos ante un músico, un cantor que grabó en el 74, la última vez prácticamente, ¿no? O sea, tuvo muchos tiempos después, ya sea digitalizando, lo que fuera, remasterizando, pero digamos, las mismas canciones siempre. Él nunca remasterizó nada. No, bueno, digo, me refiero. Digo, murió antes de... En el de 96 murió, sí. Sí. Estuvo grabando en el estudio de Washington Carrasco Ajá. y Cristina con Eduardo Fernández Cabrera, ¿no? Eduardo Fernández. Sí, y no, grabó... Sergio Fernández. Sergio Fernández. Por eso Cabrera. lo pensé, porque siempre Sí. me meto la pata. No, uno es acá. Eduardo Fernández, el otro es Claro, Sergio Sergio Fernández Cabrera. Ajá. Por eso dije Cabrera, que es un gran guitarrista. Sí, vamos a hablar con él el jueves. Sí, y que grabó, bueno, él les contará esa experiencia que fue increíble. Y que se salvaron las grabaciones. Pero no, nunca se editó eso. Nunca se editó. Nunca se editó. Tengo entendido que mandó borrar. Ajá. o sí. Y la pregunta es, entonces, digamos, se mantuvo activo hasta el final, digo, porque en esa época, ya sabés que bueno, está en tu libro también, ¿no? Toda la parte de canto popular, folclore, estaba medio capa caída, ¿no? Y sobre 89, todo él. 90. Sobre todo él, que había pasado tantos años fuera. Yo recuerdo que teníamos el programa La Canción Nuestra en Radio Fénix. Y fue el primer programa que él fue. Él no, una lástima, pero era arisco de haber dado, podría haber dado un aporte maravilloso. ¿Y vos eso lo grabaste, lo tenés, esa entrevista? Sí, tengo. Pero yo no sabes, como te digo, me asustaba, ¿no? Estaba medio asustado. Y podría haberlo sacado más cosas. Pero de pronto se llenó la radio. Y había gente que no sabía que vivía. Claro. Creían que era una leyenda, que era algo que ya había desaparecido hace mucho tiempo. Y cuando se enteraron que estaba Osiris ahí, apareció gente de todos lados a verlo. Es decir, él se había desaparecido de, bueno, toda la época de la dictadura, casi toda la época de la dictadura. Y además, bueno... Y la vuelta a la democracia también. Sí, ¿no? Que no... Y él hizo algunas actuaciones, hizo campaña política también por el Frente Amplio. ¿Así en el 89? No. Sí. Por el 26 de marzo. ¿Así en el 89? Porque yo había visto 89, en el libro de que habla de... Sí, 89. En el libro, o en el 84. 84 todavía no había venido. Y bueno, después se fue a España de nuevo. Después se fue después. Tengo entendido que fue, sí, a mandar su mudanza que nunca llegó, ¿no? O sea que quedaron cosas de él en España. No se sabe dónde quedaron. El container con todas sus guitarras y todos sus libros, todo eso salió un día pero acá nunca tuvo plata para sacarla del puerto, tengo entendido, y bueno, estará en el puerto. Qué impresionante. Y él tampoco era como Antonio Pereira Arias, ¿no? ¿Ah, sí? Tampoco tenía nada. Yo cuando fui a verlo al maestro Pereira, que habían sido muy amigos, aunque después se anduvieron peleando, ¿no? Sí, amigos con Osiris, él había sido maestro de Osiris, ¿no? Sí, en cierta manera, sí. Y fui a verlo, y lo único que tenía ahí en el Parque Posada vivía un casetero, una radio, la guitarra y papeles de música, nada más. Y un cafetero. Pereira Arias fue el que te enseñó, ya que fue tu maestro 8 años en Holanda, en el Conservatorio de Holanda. Sí. Y después volvió y terminó acá en el Parque Posada. Terminó acá y después del Parque Posada no sé dónde terminó, y terminó muy mal, muy solo. Yo la última vez que lo vi fue a verme a la Sala Citarrosa, no me quiso decir dónde vivía. Grandes maestros de la guitarra, ¿no? Con Rapat, alumnos de Atilio Rapat, y lo mismo que Osiris también, ¿no? ¿Quién? Pereira. No, Pereira era muy mayor, ¿no? O sea, Pereira en todo caso había sido amigo de Rapat, maestro de Rapat, pero claro.
Pereira era mayor. Ajá. No, porque me gustó eso que contás en este disco de Numa canta Osiris, porque de alguna forma se genera como un círculo, ¿no? Vos te vas a Holanda y te encontrás con este Pereira que... no, porque había alguien que iba a grabar iba a editar tu disco allá. En Holanda, le había pasado a Coriún le había pasado las cintas. Sí, había conseguido aquí la cinta de La Patria Compañero. La Patria Compañero, y le iban a editar en Holanda, y te llaman... Y sí, fui a suplantar el Sabalero desde Francia, estábamos con Marcos Velázquez, con el Sabalero en el sur de Francia, y el Sabalero y Marquitos estaban haciendo recitales ahí y tratando de desagotar de vino todo el sur de Francia, ¿no? Entonces me mandaron a mí a Holanda, ¿no? Andá vos. Y bueno, y allá caigo yo en Holanda y dice, no, vine yo por Sabalero está enfermo, creo que dice. Sí. Y ahí estaba Boehmer. Ahí estaba Conrad Boehmer. Conrad Boehmer, que era el que había recibido las cintas de La Patria Compañero. Y él, Conrad Boehmer, te presenta, te hace la primera cita. Yo me enteré con Don Antonio. Claro, y era profesor en el Conservatorio Real, y yo le dije, a mí me gustaría seguir estudiando. Y bueno, y ahí me dijo que estaba Antonio Pereira. Pero lo que pasa es que además Pereira Arias había sido el maestro de mi primer profesor. Sí. En la época que yo estaba en Tacuarembó, y que me prestó la guitarra para ir a tocar al Club Democrático. Alvarengo, Domingo Alvarengo. Fui y toqué canciones de Osiris. Sorprendente. Y ahí volviste ahí y terminaste, bueno, después también te ayudó Daniel Viglietti, como eso los contaba, ¿no? Y te prestó la guitarra. Claro. Esas cuestiones que parece como... circulares, ¿no? Que uno se va encontrando con gente que te va ayudando. ¿Eso te sirvió a vos para estar 8 años en Holanda y para seguir estudiando la guitarra, ¿no? No, fue fundamental, fue fundamental. ¿Y Osiris seguía estudiando hasta el final la guitarra, no? Seguía corrigiendo las cosas. Cuando yo estuve en la casa de él, tenía las partituras ahí que yo no me animé a pedirle. Ajá. Pero dice, esta nota está mal. Yo no escribo, dice, yo corrijo. Incluso habla de los cuentos y que seguía corrigiendo y corrigiendo. No me repito, corrijo, dice. Sí. Yo no tengo, bueno, tenía muchos dichos, ¿no? Yo no tengo colegas, tengo seguidores. Impresionante. Bueno, está presentado este señor llamado Osiris Rodríguez Castillo, que lo estamos de alguna forma recordando durante toda esta semana. Vamos a estar hablando de Don Osiris. Gracias, Numa, por estar acá una vez más en La Máquina de Pensar. Encantado, para mí es un honor estar contigo, y además una alegría recordar a este maestro increíble de nuestra música, y un honor que sea uruguayo, que haya sido uruguayo. Dice Bocha Benavides, hay que conocerlo porque desconocerlo empobrece. Es verdad. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a seguir hablando de Osiris Rodríguez Castillo con Luis Bravo. Él va a hablar en torno a el contrabandista y la huella... Huella del rastreador. La huella del rastreador, exactamente, de esos dos temas. Y obviamente Luis Bravo va a hablar de la poética de Osiris. También va a estar con nosotros Gabriela Oneto y su columna sobre mitos aquí en La Máquina de Pensar. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.